Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4848-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general adjunto dará lectura a la relación de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al dictar sentencia de 5 de octubre de 2015, consideró: la disyuntiva en el caso de análisis es determinar si los señores Jaime Izaguirre Muñoz y Magda Rocío Coto Fernández, como trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se encontraban protegidos por el emplazamiento ordenado por el Juzgado Undécimo de Trabajo y Previsión del Departamento de Guatemala. La entidad amparista fundamenta su petición en que los puestos que desempeñaban ambos eran de confianza y por lo tanto no gozaban de la protección que otorga el emplazamiento, y derivado de ello no debía contar con autorización judicial para terminar los contratos de trabajo. Al analizar los argumentos del postulante, así como los expedientes que sirven de antecedente a la presente acción, se advierte que los señores Jaime Izaguirre Muñoz y Magda Rocío Coto Fernández desempeñaban, el primero, el cargo de asistente de dirección y la segunda, jefe de división. El pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y las organizaciones gremiales, Sindicato Médico del ICS, Sindicato de Trabajadores Profesionales del ICS y Sindicato de Trabajadores Sociales del ICS, establecen el artículo 68, puestos de confianza. Las partes acuerdan que para los efectos del presente pacto se consideran puestos de confianza aquellos cuyo desempeño implica dictar resoluciones o acuerdos de carácter general, dirigir, administrar, supervisar, fiscalizar, asesorar, tomar decisiones, coordinar e impartir instrucciones que obliguen a todo o parte del personal que labora en una dependencia. En consecuencia, son puestos de confianza jefes y subjefes y sus respectivas secretarías, asistentes de dirección. Atendiendo a la interpretación literal de la cláusula citada, se infiere que los cargos de jefe de división y asistente de dirección que desempeñaban respectivamente están catalogados como puestos de confianza, atendiendo a las funciones que conllevan en la institución, por cuanto en forma específica cada uno de ellos está calificado con tal característica y no deja lugar a dudas que ambos, de acuerdo con la ley profesional vigente, en el contrato de trabajo están definidos como tales y tienen asignada esa función. En ese contexto se debe tomar en consideración que el surgimiento de un conflicto colectivo de carácter económico-social se da por diferencias entre empleador y trabajadores, y derivado de esa situación, la ley brinda protección a los trabajadores que están en condiciones de respaldar las pretensiones económico-sociales que lo originaron. Derivado de lo anterior, el trabajador de confianza o que ejerza labores de dirección responde a los intereses del patrono y por esa razón no puede beneficiarse de la protección derivada del surgimiento del conflicto colectivo de carácter económico-social, por lo cual, para la terminación de un contrato laboral de esta naturaleza, el patrono no necesita autorización judicial para concluirlo. Con base en esta consideración, al resolver declaro: 1. Otorga el amparo solicitado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En consecuencia, A. Deja en suspenso, en cuanto al reclamante, el auto de fecha 13 de noviembre de 2014, dictado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social dentro del expediente de apelación. B. Restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución. C. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los argumentos respecto de la sentencia de amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas o abusivas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra Magda Rocío Coto Hernández, quien actúa por esta única vez con el patrocinio del abogado Julio Ricardo Molina Celada. Muchas gracias, honorable señora presidenta. El motivo de la evacuación de esta vista pública consiste en solicitar a los honorables magistrados
se haga justicia en el presente caso y en su momento se revoque la sentencia que sube en grado, derivado que la misma transgrede la ley y transgrede los derechos de la trabajadora. Adicional a eso, quisiera advertir a los honorables magistrados que en este proceso se está dilucidando la petición de dos trabajadores, a efecto que se tome en cuenta que son dos derechos diferentes y que son dos acciones diferentes y que no se resuelvan en un solo hecho ambas peticiones. En este caso hablo por Magda Rocío Coto Fernández, a efecto de que se analice su caso especial. El amparo vertió sobre un hecho simple y preciso, el hecho que Magda Rocío Coto Fernández ocupaba un puesto de confianza en la institución. Cuando hablamos de puestos de confianza, ¿a qué nos referimos? La Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia en el hecho de que cualquier puesto puede ser tomado como un puesto de confianza, no obstante que para que este puesto realmente ejerza funciones y características de representante patronal, esas decisiones o esas direcciones que se establezcan deben afectar a la institución en general. En este caso, Magda Rocío Coto Fernández, como jefe de división, dependía directamente del jefe del Departamento de Recaudación al momento del despido. Es decir, que simplemente establecía o cumplía con las órdenes que le giraba su superior en este departamento. Ella no era jefe del departamento. El departamento estaba subdividido en varias divisiones y ella ocupaba una de esas divisiones. Por ende, cualquier actuación que ella tomara, cualquier decisión que ella tomara, debía ser revisada, debía ser analizada por el jefe del Departamento de Recaudación, quien era el que firmaba o que en su momento giraba las instrucciones. Ella no giraba instrucción alguna sin la anuencia, sin la firma del jefe del Departamento de Recaudación. No obstante ello, es oportuno establecer que el artículo 379 y 380 del Código de Trabajo establecen claramente el derecho de los trabajadores a pedir la reinstalación cuando fueron despedidos sin seguir el incidente respectivo para solicitar la terminación del contrato de trabajo. El ICS dice que no era necesario pedir autorización, derivado que únicamente se estaba terminando un contrato de trabajo, pero no hablan ellos de un despido. En el caso de Magda Rocío Coto Fernández, prestó servicios bajo relación continua, un contrato de trabajo indefinido. Por ende, no fue una simple terminación del contrato, fue un despido injustificado. No existió causa alguna, no existen faltas dentro de su expediente, no existen procesos disciplinarios en su contra y en las actuaciones se establece, nunca fue objeto de un proceso disciplinario. Por ende, el despido fue injustificado. En dicha virtud, estando emplazada en la institución y estando prevenida a no poner fin a ningún contrato de trabajo, sin contar con la autorización del juez que conocía el conflicto, obligatoriamente el ICS debía realizar ese proceso incidental a efecto de proceder a ese despido injustificado, lo cual no hizo. En las exposiciones del amparo llama la atención que de mala fe el ICS únicamente invoca el pacto colectivo anterior, que fue suscrito por el sindicato médico del ICS, por el sindicato de trabajadores profesionales del ICS y por el sindicato gremial de trabajadores sociales del ICS. Establezcamos que era un pacto gremial, en los cuales no se comprendía la trabajadora. Ella no era ni médica, no era ni trabajadora social del ICS. Por ende, ese pacto no le es aplicable a ella. No obstante, que la ley establece que en todo lo que sea favorable a los trabajadores se aplicará el pacto. En este caso, la disposición que trae a colación el ICS y que toma la Corte Suprema de Justicia no le es aplicable a ella. ¿Por qué? Tomemos en cuenta, ella fue despedida el día 19 de marzo del año 2014. Para ese día, 19 de marzo del año 2014, se encontraba en vigencia el pacto colectivo suscrito entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Este pacto tomó vigencia el 20 de octubre del año 2013, es decir, casi 5 meses anteriores
al despido injustificado. En dicha virtud, no le es aplicable aquel pacto suscrito por sindicatos gremiales, sino este pacto que fue suscrito por el Sindicato General de Trabajadores del ICS. Por ende, este pacto sí le es aplicable a ella y este pacto sí refleja cuáles son sus derechos. Entonces, la norma que se está aplicando en este caso se aplica de manera indebida, en perjuicio de los derechos del trabajador, ya que la misma ley establece que aquellas normas que vengan y a restringir los derechos de los trabajadores son nulas ipso iure. En este caso, no entiendo por qué la Corte Suprema de Justicia, no obstante obrar este nuevo pacto vigente en las actuaciones, no lo analizó, no lo revisó, no lo estableció, no interpretó la ley en beneficio del trabajador, tal como establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Adicional a ello, la Corte Suprema de Justicia basa su fundamento, basa su sentencia, su fallo en sentencias de esta honorable Corte en las que se establecen casos conocidos de médicos hospitalarios que pertenecían al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ese caso es diferente. ¿Por qué? Porque se fundamenta en la Ley de Servicio Civil y ahí en la Ley de Servicio Civil se tiene como puestos exentos, obviamente libres de nombramiento y remoción, a los directores médicos de hospitales, únicamente. En este caso, el ICS, como institución autónoma, tiene su propia ley orgánica, tiene su propio reglamento y en estas normas se dice claramente que no es aplicable la Ley de Servicio Civil, únicamente se va a regir por la Constitución y sus normas propias. Las normas propias del ICS establecen que para poner fin a cualquier contrato de trabajo, pues así lo establece el acuerdo 1090 del ICS, se establece que para poner fin a un contrato de trabajo debe seguirse un proceso disciplinario que solo puede despedirse con causa justa. Y ahí se establece cuál es el procedimiento para todos los trabajadores y no hace distinción en cuanto a trabajadores. Por ello es que vengo y le solicito que se analice el caso en concreto, el caso de Magda Rocío Coto Fernández, no como un representante patronal porque nunca ejerció funciones de dirección o administración, sino como una simple trabajadora jefe de división, las funciones más bajas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por ende no afectaba en sus decisiones a los trabajadores. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por medio del mandatario especial judicial con representación, Walter Rafael Brand Stewart. Él no está presente, ¿verdad? Sí. Y quien actúa con el auxilio del abogado Guillermo Putseis Irigón. Honorables magistrados, va a hacer uso de la palabra para evacuar la audiencia el licenciado Putseis Urigüen. Muchas gracias. Buenos días, señora Presidente, honorables magistrados, magistrada. En este caso es importante traer a colación lo siguiente. Hemos escuchado que el jefe no es jefe, que hay un pacto colectivo que no aplica y que hay una situación que ha sido consecuencia de una terminación de una relación laboral. Pero, ¿cuál es el objeto del amparo? Establecer si existe o no un acto arbitrario que viole derechos de alguna de las partes o de alguna persona, y en ese caso, por el poder que da la protección constitucional del amparo, corregirlo. Y es importante ver aquí de quiénes se trata este caso. De dos personas, una de ellas como obra en autos, que fue ni más ni menos alguien que negociaba de la parte patronal del ICS pactos colectivos. Y alguien, asistente de dirección, que por disposición expresa de uno de los pactos vigente en este momento, es un cargo de confianza. Si se trata de evitar observar esa realidad aduciendo la existencia de otro pacto, pues hay que ver el artículo 3º que claramente describe quiénes son los representantes del patrón. Ahora bien, ¿en qué consiste la arbitrariedad que afectó al ICS? En utilizar en forma indebida una protección que no corresponde, aprovechándose de una interpretación de un
colectivo en hechos que no corresponden. Es decir, me aprovecho que sé que hay un conflicto colectivo para invocar una protección que no me corresponde y así lograr el propósito de regresar a ocupar un cargo que ya no le correspondía por una decisión, quizás no era la confianza esperada en el desempeño de esos profesionales, pero en todo caso esa discusión puede hacerse por un procedimiento de la justicia ordinaria, un procedimiento normal, adecuado. Venir a invocar el derecho de trabajadores que están negociando un pacto cuando se es precisamente la parte contraria o se ha representado o es de la parte patronal, obviamente no entra ni en la lógica ni en lo correcto y demuestra que no existe una adecuada ética. Y eso confirma la falta de confianza para continuar ejerciendo cargos públicos en una administración que pretende mejorar a una institución que tiene el mandato constitucional del artículo 100 de brindar un seguro social con toda la transparencia y corrección. Por eso es que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social observó que se actuó arbitrariamente al interpretar en un sentido fuera de la realidad una protección que no corresponde. Con la norma que dice toda terminación debe ser autorizada, se centra arbitrariamente en eso, pasando por alto que se refiere a represalias contra la gente que está haciendo la negociación o la gente que apoya tal negociación, pero no de parte del patrono. Interpretar esto es el acto arbitrario que fue descubierto, comprobado y decidido por el Tribunal de Primera Instancia en el amparo. Y hace unas puntuales consideraciones que están debidamente fundamentadas por las constancias de autos, donde no hay duda alguna de que se buscó aprovecharse de una situación de negociación de otras personas, tomar el derecho de ellos, adueñárselo y pasar por encima de la justicia pretendiendo una reinstalación que no corresponde. De nuevo, hay que traer a colación que si existe para alguien de parte patronal una disconformidad con las decisiones que conforme a su poder el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social puede ejercer, existen los medios idóneos en la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, venirse a aprovechar de esa forma y que el tribunal no observe la realidad de ese caso y que es una protección que no corresponde, ese hecho es el que constituye el acto arbitrario contra el cual se pide amparo y se ha otorgado. Debemos recordar que en estas circunstancias no se puede excluir la realidad que en el pacto del Sindicato de Médicos y Trabajadores del ICS y el Sindicato General, también el pacto que hizo el Sindicato General del ICS, se establece la diferencia entre quienes son personal de confianza y quienes son los representantes del patrono y que por sus actividades así se reconoce. Y también, obviamente, se sabe que ha existido doctrina en el sentido de que esa protección a que se refiere la ley no alcanza a la parte patronal ni a los trabajadores de confianza, porque por la simple lógica y la realidad no corresponde más que a quienes estén negociando y apoyando las negociaciones. Es por ello que se solicitó al Tribunal de Primera Instancia que analizara la actividad arbitraria y se pronunciara al respecto. Y como se ha dicho, después de la dilación probatoria,
se comprobó la realidad, que el que pide el derecho de los trabajadores es nada más y más y menos que un representante del patrón. Uno que negocia pactos y otro que asiste en la dirección. Por eso no es aceptable eso de que jefe de división ya no es jefe. La verdad es la verdad. Y en ese orden de ideas, cuando se ha resuelto una reinstalación, como que si fuese la parte trabajadora negociadora, ese hecho es arbitrario y fue corregido por el Tribunal de Primera Instancia de Amparo. En tal virtud, habida cuenta de que está absolutamente claro en autos, demostrado lo que se ha mencionado, la petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es que se deniegue la apelación y que quede firme el otorgamiento del amparo solicitado, como lo ha resuelto el Tribunal de Primera Instancia. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio del agente fiscal Luis Antonio Gordillo Bosque. Señora Presidenta y honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario, colegas que me acompañan, público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. Aprovecho la oportunidad para desearles un próspero año nuevo 2016. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público, la cual represento esta mañana, comparte el criterio establecido en la sentencia 5 de octubre del año 2015, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, por medio de la cual otorga el amparo de mérito al considerar que los cargos que ocupaban los trabajadores de jefe de división y asistente de dirección están catalogados como puestos de confianza, atendiendo a las funciones que realizaban dentro de la institución, razón por la cual no necesitaban de autorización de juez competente para poder rescindir los contratos y terminar la relación laboral. Quiero mencionar, o es importante mencionar en este asunto que nos atañe, la sentencia de esa honorable Corte de Constitucionalidad dictada dentro del expediente 3033-2014, sentencia de fecha 17 de marzo del 2015, en la cual asentó: esta Corte ha sostenido criterio jurisprudencial en el que ha hecho valer que cuando un patrono está emplazado en un conflicto colectivo de carácter económico-social, no está sujeto a obtener autorización judicial para despedir a sus empleados de confianza, puesto que estos no están protegidos por las prevenciones correspondientes, ya que están llamados a defender los intereses del patrono. Como consecuencia, no es viable que en tales condiciones se acceda a la petición de reinstalación que pueda plantear un empleado de confianza. En el caso que nos ocupa, quedó demostrado que los trabajadores que fueron destituidos ocupaban cargos de confianza, razón por la cual esta Fiscalía considera que al inobservarse las circunstancias por la sala recurrida, al conocer el recurso de apelación y decidir revocar la decisión del juez acuo, resulta una resolución arbitraria, al no tomar en cuenta que los trabajadores ocupaban puestos y cargos de confianza, razón por la cual, con el debido respeto a la honorable Corte de Constitucionalidad, solicito que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto. En consecuencia, se confirme la sentencia de fecha 5 de octubre del 2015 emitida por la honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, por medio de la cual otorga la acción constitucional de amparo promovida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muchas gracias. Se clausura la presente vista.